Y la verdad que cuando miraba la iglesia, decía que la veía como una especie de puzzle de muchas piezas, cada una desigual, pero que conforma esa foto que es el cuerpo de Cristo. La importancia, siendo todos tan diferentes, al final podemos crear una foto bonita, y no porque nosotros seamos bonitos, que algunos sí, algunos es guapo y guapa, ¿no? Pero porque entre todos hacemos ese conjunto de la foto del mismo Cristo, que es lo que reflejamos, que es su iglesia, y la verdad que eso sí que me alegra. El que podamos ser parte de lo que el Señor está haciendo aquí en la tierra. Y lo miraba como Pablo lo expresa de una manera muy parecida, que habla de los miembros del cuerpo de Cristo. Y quiero que leamos un versículo en 1 Corintios 12, en el versículo 12. Podríamos leer todo el capítulo, lo que pasa es que es un poco extenso, pero lo podéis leer en casa, porque al final habla de quién eres tú, de quién soy yo, de el valor o el lugar que Cristo te ha dado, el propósito que tú tienes en ese cuerpo, y que en esa unidad, en ese puzzle, pero formado, hacemos al final esa foto que refleja el cuerpo de Cristo. Y la verdad es que es interesante. Y allí en 1 de Corintios 12, en el versículo 12, la palabra del Señor dice: así como el cuerpo es uno, o sea, no hay dos cuerpos, no hay tres, no hay media docena, no, uno. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia del Señor. Y dice, y tiene muchos miembros, cada una de esas partes de ese puzzle que hemos dicho de que somos tú y yo. Dice, pero siendo todos miembros del cuerpo, que lo somos, parte de ese puzzle, siendo muchos, son un solo cuerpo. Fijaros qué contraste de lo que está hablando, diciendo, entre esa diversidad, en esa que igual nosotros no somos una multitud muy grande, pero en una multitud, aunque serían millones de millones, dicen, solamente hay un cuerpo. Y lo termina afirmando, así también Cristo. En esa unidad que es la iglesia, está un solo cuerpo que dice que es el de Cristo. Una vez escuché una fábula sobre una asamblea que hicieron unas herramientas de un taller de carpintería, y aquellas herramientas un día decidieron buscar a alguien que le representaría. No sé qué palabra le podríamos poner, líder o representante, no sé. Quien supuestamente estaría al mando. Y cogieron y se reunieron, hicieron una asamblea y empezaron allí a valorar. Pero es curioso porque rápidamente dice que empezaron las quejas y las críticas. Cuando llegaron a ese consenso de que necesitaban a alguien que se pusiera al frente, aquellos que estaban allí, todas esas herramientas de un taller de carpintería, dice que lo primero que empezaron era a quejarse, a criticar a cada uno del resto de herramientas. Y empezaron por el que más rápidamente a todos, cuando le dicen una herramienta, y claro, rápidamente cuando pensamos en una herramienta, al final pensamos en un martillo, y fue el primero señalado, el martillo. No que dijo, no, este
golpea siempre muy fuerte, es ruidoso, no tiene nada de delicado. Eso es lo que respondieron todas las herramientas. Arremetieron contra el martillo. No, este es un basto, con este no se puede. Pero claro, el martillo dice que salió en su defensa, ¿no? Que replicó. Dijo, sí, soy un poco fuerte, soy un poco vasto, soy un poco bruto, pero sin mí los clavos serían imposibles de que se clavarían. Alegó de que a pesar de todas esas circunstancias que sí que estaban hablando, era necesario para poder clavar los clavos, que el resto de herramientas no lo iban a poder hacer. Entró también allí en aquella discusión el metro, y el metro dice que este era el perfecto, don perfecto, quejándose de todos. No se levantó. ¿Conocéis algún don perfecto? También conocemos algún martillo, ¿no? O sea que... Pero fijaros lo que le dice, ¿no? Yo soy el único que mide con precisión. Fijaros a veces el concepto que nos tenemos de nosotros mismos, ¿no? Que se tenía aquel metro, ¿no? Dicen, vosotros no valéis para nada, vos sois herramientas, pero al final todo lo hacéis mal. Y dijo, yo soy el único, el don perfecto, que mide con precisión, los demás despreciándolos, ¿no? Dice, sois al final desorganizados y no entienden la importancia de la perfección. Alguno no se llama metro, ¿no? Y las herramientas le respondieron. A veces eres tan exacto que te olvidas de la flexibilidad. Dices, sí, tú eres don perfecto. Pero en esa perfección te olvidas que a veces las cosas ni son todo blancas ni son todo negras. Y que a veces no se trata de precisión, sino de que encaje. Y con suavidad, sin romper nada. Te olvidas de la tolerancia. Que a veces, ¿no? Sin ser un taller de herramientas en la iglesia, también pasa esas mismas cosas. Somos tan inflexibles que nos olvidamos de la tolerancia, y en muchas ocasiones hace falta más que esa exactitud, que esa precisión, para poder tratar con las personas, para que el trabajo pueda ir en adelante. Luego salió también allí a escena, ¿no?, el tornillo que fue criticado, porque los tornillos la verdad que son complicados. ¿Te ha tocado poner algún tornillo? A que nunca coincide con la llave que tienes. Y si lo vas a meter, la rosca no es la que es. Por lo menos me pasa a mí. Cuando voy tengo un montón y todos no me sirven para nada. La rosca es diferente, o el cacharro de apretar es diferente, cada uno tiene una llave, tiene un tal, vamos, son, ¿no? Y le empiezan a decir, no, que es complicado. No, tú eres muy complicado al final, ¿no? Se necesita estar, venga, girándote y tal, y a veces no. Y luego ahí para acertar, yo tengo una llave inglesa de que da lo mismo, si le abro, luego se me abre y nunca me encaja. Que la tengo que tirar, porque la verdad no me da más que... Como la utilizo poco, digo, bueno, pues ya esta vez lo he conseguido, pero me cuesta. Y se quejaban todos de aquel tornillo, ¿no? A lo que el tornillo respondió, dijo, es verdad, yo me tomo mi tiempo para hacer las cosas, ¿no? Esa es la realidad. Pero cuando termino, dice, las cosas quedan unidas y firmes. Qué cosa, ¿no? A pesar de
Y los tornillos, aunque a veces nos han dado quebramientos de cabeza porque no había manera, no teníamos la llave o tal, pero cuando lo hemos conseguido poner, han hecho su función muy, muy bien. Allí también salió la lija y también fue criticada por áspera. Aquí ásperos no hay, esa es la verdad. Lijas no tenemos. Y si hay alguna, porque se nos ha colado, porque no. Y la lija respondió, pues sí, es verdad, soy áspera, pero sin mí las superficies serían rugosas e imperfectas. Al final, todas de ellas parece que tenían una parte buena y una parte mala, complicada. Pero dice que en ese momento llegó a aquella asamblea el maestro artesano, llegó y dice que hubo un silencio, que todas las herramientas se callaron, ¿no? Dijeron, uff, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Y entonces dice que él tomó cada una de aquellas herramientas en sus manos, las usó todas y hizo una obra maestra. Fijaros con aquellas que parece de que entre ellas lo único que habían visto eran las imperfecciones. Es curioso, porque más que ver lo bueno de las personas, cada una lo que fueron criticando a las otras, las imperfecciones o las dificultades que tenían cada una de esas herramientas. Pero sin embargo el maestro artesano dice que vino y no habló nada, ni se quejó, ni nada, sino que las cogió, hizo una obra maestra con ellas. Sabía que cada una de ellas tenía su valor y que con el conjunto de todas, no con una, sino con el conjunto de todas, iba a poder crear una obra maestra que era imposible solamente con una de esas herramientas, ¿no? No habrían logrado, aquellas herramientas no habrían logrado hacer nada, por lo menos perfecto. Sí habrían podido hacer pequeñas cositas por separados, pero está claro de que no habrían hecho una obra maestra como la que hizo el maestro, que no se fijó en las dificultades, no se fijó en los defectos de cada una, sino que cogió lo bueno, lo aplicó y dice que terminó algo bello y bonito. Y Pablo habla así del cuerpo de Cristo, de esa misma manera, de ese conjunto, para compararlo, ¿no?, con los miembros de la iglesia. Y así como en el taller cada herramienta tiene una tarea específica, dice, en la iglesia, cada uno de nosotros, y cuando digo cada uno de nosotros, estoy hablando de mí, pero también estoy hablando de ti, tiene un rol único que poder aplicar para que pueda ser ese conjunto, esa foto que hemos dicho del puzzle, bonita. Cuando terminas un puzzle dices, ¡ay, qué bonito! Que somos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La importancia que podamos entender que todos en cierta manera somos necesarios. Porque ocupamos una parte que el otro no puede hacer. Lo que hacía la lija no lo podía hacer el martillo. El martillo podía dar un golpe fuerte, pero iba a dejar una marca y aquello iba a quedar marcado. Sin embargo, la lija podía luego disimular aquel golpe, aquella marca que iba a dejar el martillo. Y en ese conjunto era donde venía esa perfección, esa obra maestra que el maestro había hecho. Y en ese caso, en su iglesia, el Señor, el maestro de maestros, el mejor artesano, nos coge a cada uno de nosotros con nuestras imperfecciones y con nuestras cosas buenas, y coge todo eso y hace algo bello y bonito. Y vemos que en el cuerpo no hay muchos miembros, como el versículo que hemos leído, ¿no?, al principio, dice, porque así como el cuerpo es uno que es importante y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, o sea, cada uno de nosotros, del cuerpo, siendo muchos, dice, sigue siendo un solo cuerpo. A pesar de ser muchos. Y dice, y así también es Cristo. Estamos hablando de esa unidad en la diversidad. Cuando hablamos de unidad no estamos hablando que todos seamos clonados, todos idénticos, iguales, no. Sino estamos hablando de esa unidad que conforma el cuerpo de Cristo, que es necesario para el desarrollo de la Iglesia, en esa unidad, a pesar de ser diferentes en esa diversidad. Y aunque los miembros del cuerpo son diferentes, cada uno cumple una función única. Todos colaboran con el mismo fin. O sea, es un trabajo, o sea, no es mi trabajo, sino el propósito es el final. Un trabajo en conjunto. Yo no sé si habéis visto las colmenas. Yo las he visto de lejos, esa es la verdad, porque tampoco nunca me ha llamado la atención las avispas. Las abejas, ¿no? De hecho, me acuerdo de pequeño que mi familia tenía viñas, íbamos a vendimiar y venían allí todas al mosto y cuando echabas el cesto salía un montón, te picaban y igual es por eso que no me gusta. Pero lo que sí sé, no por reportajes que salen ahí en la tele, de que todas trabajan de la misma manera con un solo propósito, ¿no? Que es el llevar allí a la colmena todo el néctar ese el polen que recogen, que cogen el néctar, lo llevan allí y al final crean la colmena y todos trabajan de la misma manera, no hay nadie independiente. Cada uno tiene su rol y al final no se centran en lo que yo hago, sino en el final, en lo que tienen que cumplir, en el objetivo a alcanzar. Y al final ese es el trabajo, ¿no? A pesar de esa diversidad, dice de que todos colaboramos con el mismo fin. Aunque estemos haciendo cosas diferentes, pero no es importante lo que hace, sino lo importante es el fin que tenemos, ¿no? En conjunto, ese trabajo en armonía. Y en la Iglesia todos debemos de trabajar, ¿no? Para ese bien común. A lo que estamos llamados como miembros, como parte, dan lo mismo en la parte que tú seas, porque es que no es tan importante la parte que tú seas. Porque sin el otro no vamos a poder alcanzar ese objetivo que tenemos en común. Y también hay diversidades de caracteres, ¿no? Entre nosotros. Eso ya sé que lo hemos probado. Eso ya no lo tengo que decir yo, sino que ya lo hemos probado entre nosotros, que hay diversidad de caracteres, ¿no? Entre nosotros. Porque los hermanos de la Iglesia tienen diversas personalidades. Al final, cada uno somos muy diferentes. A veces, como decían, entre esas herramientas, es que es muy complicado. ¿Y quién no? ¿Tú conoces a alguien que no sea complicado? Y si lo conoces, preséntamelo, porque yo también quiero ser amigo de él. O sea, también lo quiero tener de compañero, ¿no? Para tener un poco de refrigerio. Todos somos muy complicados. Pero a pesar de esos caracteres que podemos tener, esas diferentes personalidades, todos somos necesarios. Todos nos estamos aportando, ¿no? Al bien común, para edificarnos. Cuando habla anteriormente, ¿no? De que Él va repartiendo todos esos dones al final es para edificación de la Iglesia. Y cada una de las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas, aunque a ti te parezca que no, y aunque a veces pensamos de que este hermano o esta hermana, como es, no, está cumpliendo su función, que igual es la lija o la lima. Alguna más que lija es lima, ¿no? Porque está perfeccionando también tu vida. Y es importante, y Dios sabe la necesidad que hay en cada lugar. Hay diferentes formas de pensar. ¿Pensamos todos lo mismo? No.
a que muchas veces tenemos diferentes puntos de vista. Porque a mí me lo dice. Pastor, yo esto lo haría así. Bueno, pues ya está, un punto de vista diferente. Gloria a Dios. Que la gente piensa. Y podemos ver las cosas diferentes. Y podemos llegar a conclusiones. Si todos pensaríamos lo mismo, qué aburrido. ¿Para qué voy a hablar yo con el otro si piensa lo mismo que yo? Al final eso enriquece, ¿no? De todas esas cosas, de diferentes puntos de vista, que es parte de esa riqueza del cuerpo. Es un organismo vivo, que es importante que podamos entender que no es algo cerrado, ya hecho, sino que es algo que se está desarrollando en movimiento y que, como está en crecimiento también, va a haber actores que se van a ir incorporando a ese cuerpo. Que esto no es un club cerrado, sino que la iglesia del Señor está abierta y vendrán agentes que antes no estaban, pero que se irán incorporando, herramientas que se irán incorporando y que seguramente que aportarán a ese conjunto y que el resultado será siempre mucho mejor y mucho más grande y mucho más de bendición. Por eso dice de que el cuerpo no es solamente un miembro, sino muchos. En la iglesia es importante que tengamos ese pensamiento que el cuerpo no puede ser formado por un solo miembro. Y que no puede ser formado por gente, o sea, por copias de una persona. No puede ser copia del pastor, todos igual que el pastor, ¿no? Porque entonces, menuda pobreza de iglesia. Sino que necesitamos gente diferente y además necesitamos más de uno. No puede ser, dice, no, todo mano ni puede ser todo pie, que es lo que estaba hablando Pablo. En la iglesia no podemos ser todos lo mismo, no podemos ser todos los que cantan. O no podemos todos predicar, o no podemos todos... Bueno, eso sí podemos, todos limpiar la iglesia. Estás invitado. Pero cada miembro tiene un rol importante. Y cuando digo un rol importante, no es más importante el predicar que limpiar la iglesia. Es algo que tienes que entender. Porque necesitamos esa diversidad para que el cuerpo sea completo. Yo necesito mi dedo, necesito mi pie, necesito mi cabeza, necesito mis ojos, para poder ser un cuerpo. Y ni uno es más que otro. Porque todos se necesitan entre sí. Aunque hagan una función diferente. Aunque hagamos cosas diferentes, tenemos que entender que somos parte esencial para que ese cuerpo sea entero, preciso. Y puede ser, ¿no?, que alguno se sienta de menos. Yo hablo con personas, con hermanos o hermanas, y como que tienen un pensamiento que son menos. Porque yo no hago esto, porque yo no predico, porque yo no sé cantar, porque yo no tengo esa facilidad de poder hablar, no, me da vergüenza evangelizar. Y empiezan a hacerse pequeñitos ellos mismos. Y fijaros, ¿no?, que ese pensamiento de no tengo un don que destalle, pero dice, sin embargo, todos somos importantes. Y lo mejor de todo, que el sentirte sin importancia, cuando alguien pasa así, como diciendo, no, es que yo no soy importante, como que Dios no ha pensado en ti. Porque al final, el que piensa eso, al final, no, el sentirse sin importancia, es, por decirlo, una queja. Fíjate lo que estoy diciendo, al punto. Cuando alguien se siente, no, es que... Porque al final cuando alguien se siente, dice, no, es que yo no valgo para nada. En otras palabras, ¿no? Pero al final lo que te está intentando decir eso.
lo que está intentando es dar una queja contra la sabiduría del mismo Dios. Dios se equivocó. A mí no me dio nada para ser parte de este cuerpo. Y cuando sabemos que no es real, no es real. Porque cuando vamos a la palabra del Señor, dice de que es Dios quien ha puesto a cada uno lo que iba a ser. Conforme al propósito que Él tenía, lo diseñó, dice que a uno los hizo apóstoles, a otros profetas, lo fue designando conforme al propósito que Él tenía. Y si a ti en esa multitud de colaboradores, de miembros que tiene ese cuerpo, Dios ha decidido que tú eres la mano, tú eres la mano. Y tú no te puedes quejar o menospreciar ser la mano, porque sin la mano no habría cuerpo. Lo que entendió es que tú ibas a cumplir ese propósito, que esa mano iba a ser necesaria, y pensó en ti. Y es importante poder entender eso, porque lo importante no es lo que yo hago, sino lo que formo, sino lo que el conjunto de cada uno de nosotros formamos, que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, aquella que va a poder alcanzar la iglesia, no tú. Tú y yo no vamos a salvar a nadie. Tú y yo podemos ser esa herramienta que a veces, aunque los demás se quejen, el maestro en el momento adecuado, no en todo momento. Tú y yo no somos el que en las 24 horas del día y las demás las desechas no me hacen falta. No, el martillo lo coge y da 2 golpes y lo deja ya al lado. Igual con la lija, de que parece de que es, bueno, eso, áspera y tal, y como un trozo de papel, que no vale nada. Igual es con la que se pega más horas. Ahí terminado esa perfección y sabe que es necesaria para que esa escultura al final quede perfecta. Entonces cuando Dios te ha dado algo, piénsatelo antes de menospreciar lo que Dios te ha dado. Y al contrario, busca por qué Dios te dio a ti esa capacidad. Los demás, va a pasar como en esa asamblea, los demás, este no vale para nada. O este mete mucho ruido, o este es muy brusco, o este no sé qué. Esa es la realidad. Pero es que no estamos para el aprobamiento de los demás, sino estamos para la función que el Dios nos ha designado a cada uno de nosotros para esa unidad o ese propósito en común, que es el que tenemos tú y yo. Pero no solamente tú y yo, sino con el Señor. Se pueda cumplir porque Él ha pensado en ti y en mí. ¿Os imagináis un equipo de fútbol de un solo jugador? No, se necesitan muchos más jugadores para alcanzar el objetivo, ¿no? ¿Os figuráis que solamente en la iglesia eso habría gente que cantara? ¿De verdad tú te lo imaginas? Antes os he invitado a todos a limpiar. ¿Os figuraríais una cosa de que aquí, no sé, cantarían ángeles, que cantan igual que ellos, ¿no? Pero figuraros que lo mejor de lo mejor, ¿eh? O sea, el Señor los utilizaría y cantarían, vamos, que se abriría el cielo. Pero que una semana tras otra semana nadie limpiaría los baños, nadie limpiaría el suelo. Que créeme, que cuando nos vamos que da miedo. ¿Cómo estaría? ¿Tú entrarías?
tú vendrías y ya el suelo al final se te quedarían los zapatos pegados ahí por la porquería que habría, y cuando tirarías quedaría el zapato. Y si cuando entrarías al baño, no como quedan cuando nos vamos, sino que un día y otro, si nadie haría esa labor, ¿tú crees de que esta iglesia sería lo que es? Yo creo que no. Pero estoy hablando de esos ejemplos, pero estoy hablando de cada uno de los ejemplos. Las profesoras de los niños no las vemos, ¿a que no? Yo no las veo. No las veo, ahora sí. ¿Así? Pero no se les ve. Pero están cuidando a nuestros hijos para que nosotros podamos estar aquí bien, cómodos, agradables, sin que nos moleste, y además edificando a nuestros hijos. Y en algunos casos, o sea, hasta ejerciendo de padres y madres, que no, enseñándoles cómo tienen que, educándolos, ¿no? Que no es el propósito, pero en algunas veces, ¿no? Hasta haciendo lo que igual no hacen en sus casas, ¿no? Terminan haciendo. Pero sin embargo son importantes para, las ve alguien, cantan, o se les ve, o predican, o están en la puerta ahí dándote un abrazo, ¿no? Así cada uno de nosotros es importante, todas aquellas cosas que estamos haciendo. Por eso dice que todos los miembros son útiles en el cuerpo. Cada uno de nosotros somos útiles, aunque no todos tengan las mismas capacidades, ¿no? Vemos que dice de que cuando un hombre repartió aquellos talentos, los fue repartiendo, y que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y que a otro le dio 1, dice, conforme a sus capacidades. A todos el Señor no nos da lo mismo, pero algo que tenemos que entender, que todos tenemos algo que aportar, que el Señor a todos nos ha dado algo. Y te voy a decir más, por si no te habías enterado, que a todos el Señor nos va a pedir cuenta de lo que te ha dado, sea mucho o sea poco. No pienses que porque poco, aquel que poco, ¿para qué lo voy a poner? Que decía, no enterraré, nada, yo aquí no trabajo ni me canso, ¿para qué? Cuando vino, dice que se le quitó lo poco que le había dado y se lo dio a aquel que había puesto a trabajar. Por eso la importancia de poder entender que aquello que el Señor ha pensado, que era tu capacidad, si Dios te lo ha dado es porque piensa que tú tienes esa capacidad, porque lo cree que Él tiene la capacidad. Si te ha dado poco es porque ese poco es sumamente importante para esa perfección del cuerpo. Y todos tenemos una responsabilidad de que tarde o temprano vamos a tener que dar cuentas de ellos. Luego habla incluso de los miembros, ¿no?, que parecen más débiles. En el versículo 22, que no lo vamos a leer, ¿no?, entonces dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos que parece de que no tienen eso, una fortaleza, dice, un aparentar que son los más débiles, son los más necesarios. Son necesarios para el buen funcionamiento, como hemos hablado antes mismo en la limpieza. ¿Alguien se imagina un hospital sin enfermos? ¿Tú te figuras que haces un hospital, no sé, enorme, y que no habría enfermos? ¿Y que lo único que habría en ese hospital serían médicos? ¿Tú te lo imaginas? ¿Cumpliría su objetivo? Sería un hospital de verdad, un hospital de que, no sé, aquí prohibido los enfermos. Y las camas las llenamos con médicos. Sería un desastre. Y damos gracias a Dios por los médicos. Pero si en un hospital no hay enfermos, no cumple el objetivo, no es un hospital. Si en un hospital no hay, no sé, camilleros, pues no cumple. Tú dile a un médico que está llevando, o peor, dile a los médicos, no, que te toca ir a limpiar los baños, ya verás lo que te van a decir.
yo me he sacado mi carrera y vamos, ofendidos. No. En un hospital es necesario que haya enfermos. De la misma manera que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es necesario que también haya enfermos. Es necesario que haya médicos. Claro que sí, porque si no sería una reunión de gente destinada a morir. Pero también es necesario que haya gente para poder sanar. Y también es necesario que haya camilleros que los vayan llevando de un sitio a otro, que les vayan ayudando. Y también es necesario que haya gente de la limpieza, porque si no, eso sería un desastre. Y en todo en conjunto, cuando todo se llena y todo se ocupa en su lugar, dice, este hospital merece la pena. La inversión que se ha hecho, el propósito, cumple el propósito por el cual se ha creado, y el propósito de Dios con su iglesia tiene que ser cumplido, porque para eso lo ha diseñado a cada uno de nosotros, para que cumpla el objetivo con el cual nos ha llamado. ¿Podrá la lengua hablar sin los pulmones? No. ¿Podrá la pierna correr sin el corazón? Menos. ¿Podrá la iglesia continuar a avanzar sin ti y sin mí? Pues déjame que te diga que no. Que es necesario la función que cada uno cumplimos. A pesar de que muchos de vosotros, ¿no?, igual trabajáis en el oculto. No todo el mundo el domingo se sube aquí y se le ve como se me pueda ver a mí. Pero eso no significa que yo sea más importante que tú, que estás trabajando en lo oculto. Porque el cuerpo necesita de todos esos. Yo y además quiero hacer un reconocimiento, ¿no?, a todos aquellos que trabajan en el oculto, que son parte, que bombean esa sangre del cuerpo para que otros más visibles, la cabeza, los pies, los que cantan, se les pueda ver. Pero que es importante, que hay que saber que alguien es el que está bombeando, por decirlo, aportando para que cada uno de esos miembros se pueda desarrollar. Y fijaros lo que dice en el versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y yo hoy lo quiero hacer. En ese reconocimiento a aquellos que a veces pueden pasar sin ningún reconocimiento, pero te estoy diciendo que no, que eres importante, que eres necesario, y que gracias a ti otras partes que igual más visibles, ¿no?, también se pueden desarrollar. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. En esa diversidad también hay algo que nos une. Porque es importante esa unidad, ¿no? Que todos se preocupan, dice la palabra del Señor, los unos por los otros. Es importante que puedas entender en esa unidad. La iglesia del Señor, cuando más unión hay, es en esa preocupación de los unos por los otros. Dice la palabra, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si algún miembro padece, si algún miembro está pasando por situación difícil, si algún miembro está pasando por momentos de enfermedad, si algún miembro está pasando por momentos de dolor, de sufrimiento, dice, todos los miembros se duelen con él. El resto, también incorporado tú y yo, cuando alguien sufre, cuando alguien duele, o cuando a nosotros también nos acontece eso, el resto del cuerpo
también sufre y se duele con Él. Y eso es importante, que entiendas que tú no estás solo, que cuando a ti te pasa algo, a los demás también nos pasa algo. Y es en esa unidad que solamente puede ser entendida a través de sentirse parte del cuerpo de Cristo. Y luego también dice que si algún miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Pero sobre todo me quiero enfocar en esa parte de... Porque cuando las cosas van bien, todo el mundo se suma. Eso lo vemos en el mundo. Cuando te va bien y cuando tienes dinero, el hijo pródigo tenía un montón de amigos. Pero en la iglesia, cuando a ti te va mal, hasta muchas veces aquellos de que, bueno, que no tienen buena relación, se vuelcan en el dolor y el sufrimiento de la otra persona, porque son parte del cuerpo, porque son su familia. Y es importante tener ese concepto de unidad, no solamente que nos reunimos, no, ese concepto de cuerpo, de unidad, de familia. Y así es la iglesia. Y así somos tú y yo, a pesar de que alguna vez no nos demos cuenta. Nos volcamos en el hermano, la hermana que está sufriendo, que tiene dolor. Nos hacemos partícipe de esa vivencia que está pasando. ¿Por qué? Porque somos parte también de ese cuerpo, pero también somos parte de cada uno entre nosotros, de sus vidas. Y eso solamente se puede conseguir en esa unidad. Pero luego la responsabilidad dentro del cuerpo es individual. Ese es el cuerpo, esa es la foto del cuerpo de Cristo. Pero luego la realidad es de que la responsabilidad como miembro es individual. Fijaros lo que dice en el 27. Y vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ya no te puedes esconder. No, es que está el cuerpo y yo mi función pues la dejo de hacer porque entre tantos miembros como que no se van a dar cuenta. Sí. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad en particular. Nuestra responsabilidad de que ese cuerpo de Cristo esté bien engranado para que pueda hacer su función. Y como hemos dicho, como ese organismo vivo se pueda desarrollar, alcanzar más, incluir a más. Y cuando hablo de incluir a más, también está nuestra gente amada que a veces está perdida por ahí. Que si el cuerpo en su conjunto está cumpliendo su objetivo, también serán alcanzados. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno tenemos esa responsabilidad para que pueda cumplir el cuerpo su función. Y tenemos una tarea única que realizar. Y esa tarea única solamente se puede hacer a través de la responsabilidad y del amor. Cuando termina el capítulo 12 dice, pues yo os presento un camino mejor, mucho más excelente. Ya habla del amor para aportar, para que podamos entender qué es lo que nos tiene que mover en ese cuerpo, que no es un cuerpo unido por intereses humanos, sino es por algo sobrenatural por encima, que es el amor de Dios que ha llenado nuestros corazones, que nos hace caminar de una manera de darnos en beneficio de los demás y también en beneficio nuestro, porque todo eso va a repercutir en nuestras vidas. Al final, todas estas herramientas de aquella fábula no fueron útiles en las manos del maestro artesano. Todas las herramientas que conformamos la iglesia, tú y yo, somos útiles en las manos del Señor. Todos los miembros de la iglesia tenemos talento porque el Señor repartió a todos.
conforme a su capacidad, pero a todos. Y todos tenemos un lugar, un rol que desempeñar. Y te voy a decir más, y somos útiles a pesar de nuestros defectos. Yo por eso quiero orar en esta mañana. Quiero pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo venga hablando a nuestras vidas, ministrándonos, que pueda hacer que nos sintamos parte del cuerpo de Cristo. Que seguro que tú como yo vas a tener nuestra parte de errores, de cosas que a veces, bueno, pues no aportan mucho, pero que el Señor nos diseñó de una manera para que seamos útiles para el cuerpo de Cristo. Y que Él repartió toda esa diversidad que es en la que estamos en el cuerpo de Cristo conforme a su propósito. Él no se equivocó. Él no se equivocó. O sea, si a ti Dios no te dio voz para cantar, no se equivocó. Si no te dio otros dones, no se equivocó. No se equivocó cuando dice que Él repartió de una manera o de otra. Porque vemos que los hizo diferentes a cada uno, igual que a nosotros, Dios nos ha hecho diferentes para que entre toda esa diversidad que forma el cuerpo de Cristo, podamos terminar con una foto la cual alcance a todas aquellas personas que todavía están sin alcanzar, sin conocer de Dios, sin conocer del amor de Dios. Y lo importante al final es eso, de que Dios ha pensado en ti, que Dios ha pensado en mí, que no está mirando tus defectos, sino lo está mirando en qué eres útil, para qué te ha creado y para qué te ha puesto en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar, vamos a ponernos. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.